todos. Antes de comenzar con la exposición, pues yo me quiero disculpar con ustedes porque sé que no es la forma correcta de presentar el texto, pero pues ustedes saben la situación, ¿no? Y pues de alguna manera agradezco la comprensión por parte de ustedes y de la profesora. Y en ese sentido, pues la exposición que nos corresponde a nosotros se llama La América Indígena de ayer y hoy. Pero antes de arrancar con el primer apartado, es importante tener en cuenta un elemento histórico determinante dentro del texto, y es que el descubrimiento de América por parte de los españoles eh, fue el 12 de octubre de 1492. Esto digamos para evitar perdernos dentro del texto. En ese orden entonces el primer apartado del texto se llama La multiplicidad lingüística indígena. Nos habla entonces de una atomización lingüística, que básicamente es una fragmentación de lenguas, porque cuando los españoles llegaron a América, América ya tenía una variedad de lenguas extraordinaria. Entonces entre estos tenemos el náhuatl, el maya, que se hablaba en Yucatán y se extendió hasta lo que hoy es Salvador y Honduras, el quechua, que se inició en lo que hoy es Perú, se extendió por Ecuador, Colombia, el chipcha, que se ubicó en lo que hoy es Colombia, Panamá y Costa Rica, el guaraní, que se ubicó en lo que hoy es Paraguay, en zonas fronterizas con Bolivia y Argentina, el mapache, que se hablaba a lo largo de Chile. Todas estas lenguas digamos que ya estaban establecidas en América cuando los españoles llegaron, y esto provocó ciertos problemas de comunicación. En ese orden, pues la solución que ellos encontraron fue la castellanización masiva por medio de unas ordenanzas reales que fueron estipuladas en 1526. Estas ordenanzas tenían varias secciones, ¿no? La primera era mandar a indios a España para que aprendieran el romance castellano, y la segunda era tomar los indios para que sirvieran como intérpretes o lenguas. Entonces digamos que en este punto surgen los términos indio, intérprete y lenguas. Y digamos que un elemento adicional que no entra dentro de las ordenanzas reales, pero sí es muy importante dentro del proceso, y es la convivencia obligada, el contacto de todas esas lenguas, digamos que ejercían contactos totalmente directos. Pero mucho antes de las ordenanzas reales, en 1503, ya existía una instrucción real que ordenaba agrupar a los indios en pueblos, esto con el objetivo de doctrinarlos como personas libres y no como siervos. Esa digamos que era la idea. Sin embargo, pues se pedía que para esta misión cada pueblo tuviera una iglesia, y que cada iglesia tuviera un capellán. Un capellán es lo que hoy nosotros conocemos como un sacerdote. Esta persona se iba a encargar de enseñarles a leer y a escribir a los indios. Entonces vemos cómo desde un principio digamos que hay una presencia de la iglesia, de las personas religiosas en el proceso de castellanización. Esto en gran medida se debe a que la corona se apoyó en las órdenes religiosas, porque la política lingüística del monarca en ese momento no era muy firme. Básicamente se movió en dos polos. Por un lado, el poder político exigía la castellanización masiva, pero pues esto no era posible porque el proyecto histórico se había evangelizado. Y por otro lado, los reyes de España les había adjudicado el patronato regio. Esto quiere decir que se le daban tierras a los papas, eh, pero ellos debían lograr evangelizar, seleccionar personas que se encargaran de eso, y cuidar pues que todo se hiciera en voluntad de Dios, ¿no? Esto constituía para ellos la legalidad de posesión, y esto se hacía a través de células reales, que son órdenes que daba el rey desde España. Esto digamos que fue muy importante porque de la mitad del siglo XVI se destacan dos órdenes reales muy importantes. La primera va dirigida al virrey de España, de la Nueva España, y decía básicamente que era importante enseñarles castellano a los indios, porque de alguna manera eso permitía que ellos adquirieran eh, las buenas costumbres de los españoles y tomaran, digamos, o se convirtieran a la fe católica. Esto tuvo gran impacto porque 3 años después se imprimieron 12.000 cartillas para que los indios mexicanos aprendieran español. Y la segunda va dirigida al provincial de la Orden de Santo Domingo, que pedía que seleccionaran unas personas para que se encargaran de enseñar lengua castellana.
Estas personas obviamente iban a tener ciertos privilegios, pero solamente se podían ocupar de esta tarea, ¿no? Adicionalmente a esto, en 1550, Tomás López envió una carta desde Santiago de Guatemala a la corona, hablándole acerca de las ventajas que tenía eh, enseñar castellano eh, para los indios y pues para la adquisición de la evangelización y la colonización. Y Diego García de Palacio también envía una propuesta a la corona hablándole acerca de la posibilidad de tener maestros de escuela, con 8 cantores, 2 sacristanes, 2 cocineros, y que a esta persona se le pagará de los bienes de la comunidad. Esto digamos que es importante, primero porque ellos eran oidores, entonces eran una especie de jueces que que el rey de España escuchaba, y de alguna manera esto refleja la política de la lengua que había en el momento, hablándole pues acerca un poco de las sugerencias, las advertencias por parte de Tomás López y hasta las disposiciones que se repetían a lo largo del siglo XVI. Por supuesto con el objetivo de que las lenguas indígenas no se extendieran y, y también que se manejara una sola lengua. Primero porque facilitaba la comunicación y segundo porque daba cierto poder a los españoles, a la corona, a la evangelización. Sin embargo, pues esto no siempre fue así, ¿no? Porque muchos clérigos se empezaron a interesar por las lenguas de los indios. Sin embargo, pues tenían problemas para aprenderla porque los pueblos podían tener 2, 3, 4 lenguas y pues les resultaba muy complicado. Sin embargo, pues habían unas lenguas generales o lenguas mayoritarias, que eran las lenguas que más, digamos, hablantes habían ganado. Y en esas lenguas se logró evangelizar y, y pues digamos que sí fue de gran ayuda para la iglesia, ¿no? Eh, Sin embargo, pues la decisión en términos generales siempre fue del monarca, del rey, pero este nunca dio, digamos, posturas firmes, siempre dio respuestas ambiguas, entonces dejó en manos de las autoridades religiosas todo el proceso. Entonces la iglesia se preocupó por, por la evangelización y por, digamos, tomar o favorecer las lenguas indígenas. Entonces en el poder civil se vio cierta transformación porque además de las